Bien, ¿cómo están? ¿Ya se aburrieron de verme y de escucharme? Bueno, espero que no. Y vamos a seguir con algo que me parece sumamente interesante, que es analizar los índices respiratorios. ¿Qué son los índices respiratorios? Nosotros tenemos la saturación de pulso, que nos indica qué cantidad de oxígeno tenemos presente en hemoglobina, y también tenemos la presión arterial de oxígeno, que nos permite ver el oxígeno libre que tenemos en el gas arterial. Por lo tanto, lo que nosotros estamos evaluando básicamente es la proporción o la cantidad de oxígeno que hay en la arteria, ¿sí? en este capilar. ¿Mm? Eso es una forma de evaluación y es muy importante tener en cuenta esto. Ahora bien, una cosa es que este valor sea de 96 y que el valor, que este es el capilar, este es el alvéolo, y que el valor en la presión alveolar de oxígeno sea 100, y que desde aquí hasta acá, en su difusión simple, solamente queden 4 en el camino, y que pase la mayoría del oxígeno que llegó acá y que pasó acá. Eso es un buen intercambio gaseoso. Quiere decir que la difusión simple está funcionando adecuadamente, que lo que hay aquí, que llegó por gracias a la bomba muscular, a que no había obstrucción, a que el alvéolo está sano, logró pasar su cometido, logró pasar a la arteria. ¿Bien? Diferente es que acá haya mucho menos y que haya quedado mucho en el camino, por X motivo. O que acá haya mucho menos, que no haya llegado aquí. Entonces, la evaluación no solamente del capilar, de lo que hay en el capilar, sino de cómo es su pasaje entre el alvéolo y el capilar, por ende, todo lo que es el intersticio, todo lo que es intrínseco alveolar y todo lo que hace para que llegue al alvéolo, es muy importante a nivel analizar. Para eso tenemos dos formas de hacer. Uno es, que ustedes lo deben conocer muy bien, es la famosa PAFI, presión arterial dividido FiO2. ¿Qué es lo que hace? Es medir o dividir en proporción lo que hay aquí con la cantidad de FiO2 que entró aquí. Esos valores, y después lo vamos a hacer en el vivo, lo vamos a analizar mejor, los valores arriba de 300 son normales. Bien, si la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 es arriba de 300, es normal. Si está entre 300 y 200, es un distrés leve. Si está entre 200 y 100, es un distrés moderado. Y si está en menos de 100, es un distrés severo. Esto lo hemos puesto muchísimo en práctica en la pandemia COVID, en donde necesitábamos estos índices para ver la evolución de nuestros pacientes y realmente las consecuencias metabólicas que tenían. Es así que el índice de PAFI fue uno de los principales indicadores, junto con el delta P, junto con compliance, junto con algunos ratios ventilatorios, que nos sirvió para ver la forma que estábamos ventilando nuestros pacientes. Después vamos a indagar muchísimo más en PAFI porque no es lo mismo cuando un paciente está ventilado, a cuando no está ventilado, cuando tiene PIP, a cuando no tiene PIP, según los principios de Berlín, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que aquel que lo sepa lo pueda reforzar y aquel que no lo sepa, sepa que el índice de PAFI es un índice sumamente importante y que si no lo saben, me lo pregunten en el vivo. Saliendo de PAFI, el otro índice que usamos mucho es el que ustedes tienen la fórmula acá. Aquí tienen la fórmula de PAFI, que tienen la fórmula acá, que es el índice de A menos A. Fíjense que en este índice de A menos A tenemos una A grande que infiere a la presión alveolar de oxígeno y una A chica que infiere a la presión arterial de oxígeno. Entonces lo que está midiendo acá es la proporción que hay entre esto y esto. Acá lo que dice es que si esa proporción, si esa resta entre esto y esto es entre 0 y 20,
quiere decir que no hay un trastorno de intercambio gaseoso. Y que si es mayor a 20, hay trastorno de intercambio gaseoso. Entre 0 y 20 o entre 5 y 20 el trastorno es normal, ¿bien? El intercambio es normal, perdón, no el trastorno, el intercambio es normal. Y cuando es mayor a 20, el A-A o el intercambio es anormal. Esto me va a dar, como les dije una y mil veces, una estimación de qué alteración tengo en el intercambio gaseoso. Pero no es solo eso la información que me da, sino que lo voy a hacer esto cada vez que mi paciente está hipoxémico, o cuando mi paciente está hipoxémico, y no esté ventilado, y todavía no tenga oxígeno. Bien, porque mire, en la fórmula, que después lo vamos a ver mucho mejor en el vivo, como les dije, es FiO2 por presión barométrica, que es siempre la misma, 760, salvo que estemos en altura, menos la presión de vapor de agua, que es una constante, que es 47, dividido menos la PCO2, dividido por una constante que es 0.8. Bien, esto es lo que me va a dar la presión alveolar de oxígeno. Bien, pero como le decía, este índice lo voy a hacer siempre que tenga un paciente hipoxémico y que yo quiera saber cómo está este índice, esta relación de intercambio gaseoso. Pero a su vez lo voy a hacer para identificar el mecanismo de hipoxemia. Y acá quiero que presten atención. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando mi paciente está hipoxémico, le debo poner oxígeno. Pero inmediatamente me debo preguntar por qué ese paciente está hipoxémico. ¿Qué es lo que le está pasando? Y son 5 cosas, no más de 5 cosas que le pueden estar pasando. Una, muy fácil de darnos cuenta, que es la altura. Es la presión inspiratoria de oxígeno. Por lo tanto, si mi paciente no está en un avión o no está en la altura, ¿bien? Puede ser que esté hipoxémico solo por 4 cosas. Y debo saberlo. Esas 4 cosas son la hipoventilación, que es un trastorno muscular, es de la bomba muscular. Un trastorno BQ, trastorno de la ventilación perfusión. Un shunt, que es la máxima expresión de ese BQ, o un trastorno de la difusión, que se da por un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. ¿Sí? Esto es muy característico en la fibrosis pulmonar. Esto es muy característico luego de un distrés respiratorio. Esto, la fibrosis pulmonar, los trastornos de la difusión, la hipoxemia por un trastorno de la difusión, es muy normal en pacientes post-COVID, que los vamos a atender en el gimnasio. Y que le ponemos el saturómetro y están quietitos y saturan fantástico. Lo hacemos levantar y anden un poquito en bicicleta y saturan 70. Esos pacientes necesitan oxígeno suplementario. Todo paciente post-COVID que logró salir de terapia intensiva, que logró salir del sanatorio, del hospital, y que logró irse a su casa, necesita rehabilitación. Y rehabilitación debemos evaluar si necesita oxígeno o no. Si necesita oxígeno porque está hipoxémico, seguramente el trastorno que tiene es un trastorno de la difusión. Eso lo puedo averiguar con el A-A. ¿Por qué? Porque hay trastornos que cursan con A-A normal y otros que cursan con A-A alterado. Dentro de los que cursan con A-A alterada, el BQ y el shunt son los que van a la cabeza. Y dentro de los que cursan con A-A normal, la hipoventilación va de la mano. Es muy importante saber bien que un paciente que tiene un BQ, le colocamos oxígeno y va a mejorar. Un paciente que tiene un shunt, le colocamos oxígeno y no va a mejorar. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una alteración de el A-A, debo colocar oxígeno. Si no mejora con oxígeno, debo colocar presión positiva. Mi paciente debe estar ventilado. Recuerdo discusiones terribles en la época de pandemia, cuando a nuestros pacientes le colocábamos oxígeno de la forma que ustedes quisieran, ¿bien? Y nuestros pacientes
seguían sin llegar a esta saturación objetivo que vimos al principio, que eran 92, que utilizaban músculos accesorios, y nosotros seguíamos insistiendo con mecanismos de oxigenoterapia. Ese es el punto en donde debemos decir que hay que intubar a nuestro paciente. Cuando nosotros colocamos oxígeno, no logramos la saturación objetivo y tiene utilización de músculos accesorios, nos está poniendo un cartel muy grande que dice necesitamos intubar, sobre todo pacientes con COVID. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuanto más estiramos el procedimiento, más músculos accesorios usa, menos reserva cardiorrespiratoria tiene y menos chances de salir del respirador cuando es intubado tiene. Eso es un trabajo del año alrededor del 90, en donde se hizo un trabajo en donde explicaba que aquellos pacientes con no invasiva o con alto flujo en esa época, que perpetuaban la indicación de la intubación o que retrasaban la intención de intubación, tenían mayor mortalidad. Entonces es algo que no quería dejar pasar, en que ustedes tienen que ser muy, muy perspicaz en la aplicación de oxígeno cuando es necesario, y cuando ya no llegamos a la saturación objetivo y tenemos una alteración de la mecánica respiratoria, es el momento ideal para intubar a nuestro paciente. Cuanto más tiempo tarda en estar utilizando músculos accesorios, menos chance tiene de salir vivo una vez intubado. ¿Bien? Resumiendo, los índices respiratorios son muy importantes para identificar ese trastorno de intercambio, pero sobre todo para identificar el mecanismo que llevó a la hipoxemia, como para poder corregirlo adecuadamente. Dentro de esos mecanismos, trastorno de la difusión, hipoventilación, SHUN, BQ y altura. Dentro del BQ tenemos tres componentes. El BQ alto, ¿bien? El BQ bajo, ¿bien? Dentro del BQ alto y el BQ bajo tenemos la microtrombólisis que puede producir microtrombos a nivel capilar. Dentro de esos microtrombos a nivel capilar produce espacio muerto. Uno de los mecanismos de hipoxemias del COVID es la trombosis a nivel pulmonar. Por lo tanto, produce un BQ alto, ¿bien? Y por eso no hay alteración en la mecánica ventilatoria. Por eso mismo, cuando ese paciente genera tal hipoxemia que no va a generar disnea, porque recuerden que la disnea la daban los trastornos, ¿sí?, ventilatorios con generador de hipercapnia. Si no hay hipercapnia, o si no hay más de 39 de CO2 a 40 de CO2 con trastorno de la mecánica, no va a haber disnea. Por lo tanto, estos pacientes estaban hipoxémicos y no disnéicos, lo que llamamos hipoxemia silente. Estos pacientes tenían, ¿sí?, muchos microtrombos a nivel alveolares. No ocupación alveolar, que sería un BQ bajo. ¿Bien? Por lo tanto, respondían parcialmente al oxígeno. Y cuando no respondíamos era la hora de intubar al paciente. Bueno, creo que en esta diapositiva tenemos muchísimo para charlar. Espero que, más que poder aclarar cosas, espero haber producido terribles dudas como para que lo podamos discutir en el vivo. Bueno, les dejo un abrazo. Hasta luego.